Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Muy bien, alumnos de la Escuela de Catequesis, vamos con este cuarto largo y extenso tema de la Edad Media. Vamos a compartir la pantalla como otras veces. Ahí estamos. Muy bien, este tema es un auténtico suicidio, pero así está distribuido. Si nos damos cuenta, prácticamente estamos hablando de 11, 10, una etapa de 11 siglos, con lo cual aquí han pasado muchas cosas. Pretender resumir todo en media hora es una auténtica insensatez, pero como soy un poco insensato, pues vamos a intentar, ¿sí? Hay muchas divisiones dentro de la Edad Media y hay muchos autores que plantean dos prácticamente, no una sola etapa, sino dos etapas completamente distintas. Pero bueno, nosotros no somos historiadores, no vamos a complicarnos mucho la vida, pero sí saber más o menos que va desde el siglo V, a la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XVI, donde ya inicia lo que se llama la Edad Moderna, que iremos viendo más adelante con un poquito más de detalle cuando entremos ya en la Reforma y todas esas cosas. Es un espacio muy amplio. Empezamos primero con la conversión de los bárbaros, las invasiones que va sufriendo el Imperio Romano. Ya veíamos incluso en el tema anterior. Tenemos aquí estas flechas azules, son las distintas invasiones que va sufriendo el Imperio Romano, tanto el Imperio Romano de Occidente como el Imperio Romano de Oriente. Van viniendo buscando mejores condiciones de vida. Algunos vienen de forma pacífica, pero son pueblos enteros que invaden el Imperio Romano, y la mayoría son violentos y algunos son muy violentos. En donde pasaban, como decían de Atila, no crecía el pasto. La palabra bárbaros viene del latín o del griego anterior, que se refiere a los que quería decir los que balbucean, los que no se les entiende lo que hablan. Básicamente son todos aquellos que no vivían en el Imperio Romano y que desde afuera van a invadir el Imperio Romano. En esta primera etapa, todos es desde el norte. Después veremos más adelante, desde el sur aparecerá la invasión también del Islam. Irá formando las nuevas nacionalidades más adelante que irán apareciendo en Europa. Desaparece el Imperio de Occidente, prácticamente todo se viene abajo. La civilización de ciudades, de grandes ciudades, también se viene abajo porque son literalmente arrasadas. Los centros de poder y de cultura son básicamente barridos. Y la gente hace pues lo que vemos ahora, muchos siglos después. La gente sale corriendo y huye a donde puede. ¿Dónde se esconden más fácilmente? En el ámbito rural. Entonces, se cambia completamente la fisonomía, se vuelve a un mundo eminentemente rural, donde la gente sobrevive de lo que va sembrando, de lo que va cazando, de lo que va pescando, y es la caída del Imperio Romano de Occidente, desaparece completamente, y muchos piensan que con la caída del Imperio Romano también es la caída de la Iglesia. Hay un papel importante de la Iglesia. Los obispos en su mayoría defienden las ciudades, muchas de ellas arrasadas, con lo cual desaparecen las sedes de los obispos, desaparecen esas diócesis, y la Iglesia también tendrá que ir rehaciéndose, refundándose. Los monjes, lo iremos viendo más adelante, tendrán un papel muy importante en toda la Edad Media, sean los que conserven la cultura, los que enseñen a leer,
los que enseñen a cultivar el campo, a cultivar animales mayores y menores, serán los constructores de Europa. Y los monjes también, en buena parte, serán los que salgan a misionar a estos pueblos bárbaros. Lo que la Iglesia va a pretender hacer es no dejarse arrastrar por ellos, sino decir, bueno, ya están aquí, están entre nosotros, todo esto ha cambiado, la misión de la Iglesia es evangelizar, hay que evangelizarlos. El Papa Gregorio Magno mandará un grupo importante de sajones a evangelizar a lo que ahora es la actual Inglaterra. San Bonifacio, también Papa, mandará a evangelizar lo que es la actual Alemania. Y San Patricio irá a evangelizar lo que es la actual Irlanda. Luego la Iglesia ha sabido adaptarse a estas nuevas situaciones de desconcierto en primer lugar, de destrucción de la infraestructura también de la Iglesia en segundo lugar, y ha resurgido nuevamente ese espíritu misionero de la Iglesia que ha ido evangelizando a estos pueblos, muchos de los cuales se convertirán dentro de unos pocos siglos en los defensores de la misma Iglesia. Se va a ir creando una nueva situación, lo que se llama la cristiandad. Se produce una alianza y una cooperación entre estos pueblos que se han ido convirtiendo al cristianismo y la Iglesia. Se produce una alianza y una cooperación mutua en la que la Iglesia ofrece una especie de unidad a toda esta amalgama de pueblos distintos, hace también de mediadora, pone paz cuando hay conflictos, dice, este es el rey actual, este es el rey válido, y lo unge y lo corona, y se van apoyando la una en la otra, la Iglesia y el poder civil o el poder político. Hay una alianza cultural también, serán los monjes los que guarden esa cultura, los que la preserven y los que la vayan haciendo crecer, y más adelante serán también ellos los que la vayan enseñando a la propia gente. Entonces, en un principio todo parece funcionar más o menos bien, siempre y cuando los intereses del Estado y de la Iglesia, del papado, y cuando aparezca nuevamente el imperio de Occidente, el Sacro Imperio de Occidente, mientras las intenciones de los dos sean buenas y ninguno de los dos quiera excederse en su control y en su dominio, las cosas irán bien y favorecerá mucho la pacificación, la expansión del Evangelio, la expansión de la Iglesia. Pero lo cierto es que ya muchos siglos antes, decía Platón, el poder corrompe también a la Iglesia. Y ese equilibrio se hace cada vez más inestable, más difícil, porque el uno jala demasiado para acá, el otro jala demasiado para allá. Normalmente quien tiene la de perder la Iglesia, porque quien tiene el poder político y quien tiene la fuerza es precisamente el imperio. Entonces este equilibrio va a estar siempre flotando y en muchas ocasiones va a estar luchando la Iglesia por defender su libertad, especialmente en estos siglos que les pongo ahí, del siglo XI al siglo XIV. Los tres casos más llamativos, dos papas, Gregorio VII y Enrique IV en Alemania, Bonifacio VIII y Felipe IV en Francia, y Tomás Becket, amigo personal de Enrique II, será nombrado obispo de Canterbury, y al final el mismo Enrique II será quien lo asesine, lo mande a asesinar, para tener el control y el dominio de los obispados, los conventos, precisamente porque la Iglesia también va acumulando riqueza y poder y se hace golosa, se hace atractivo para el Estado precisamente poder quitarle todo eso. Es una situación bastante compleja que va a arrastrar toda esta etapa de la Edad Media, volverá a aparecer en el patronato regio, en la evangelización de América,
y siempre hay esa tendencia de parte del Estado de querer manipular a la Iglesia para sus propios intereses. Y la Iglesia también tendrá la tentación de arrimarse al Estado para beneficiarse del poder que el Estado tiene, acumular riquezas en principio para tener independencia y seguridad, pero al final las riquezas nos van atando a nosotros mismos y lo que aparentemente parecía independencia se convierte en una esclavitud. Por eso irán apareciendo, veremos también, nuevas congregaciones en la Iglesia y todas van a atacar precisamente el tema de la pobreza y esta especie de alianza con el poder que es como una especie de escorpión que al final, ¡plum!, acaba sacando el pico de la parte de atrás y nos envenena también a nosotros. Nos encontramos en esta Edad Media una iglesia militante que se ha defendido de las invasiones del norte y se va a ir defendiendo también de otro tipo de invasiones del Estado, como veíamos ahora, y vamos a ver algunos casitos, los casos más conocidos, intentar ver un poquito el contexto y la situación, porque a nosotros ahora nos resulta muy chocante, se han hecho películas muy llamativas y muy vistosas, donde se regodean en lo malísimos que son los cruzados, la Inquisición, pero la situación es mucho más compleja. En 1570, 570 a 632, vive Mahoma, tomando cosas del judaísmo y del cristianismo y inspiraciones propias, escribe el Corán con un espíritu eminentemente proselitista, de captar adeptos para su religión. Esto se hace mediante la convicción y también mediante la fuerza, y sobre todo aparece la idea de la guerra santa, ya no la guerra santa para defenderse, sino la guerra santa para expandirse. Y entonces aparece ya a partir del siglo VII que los musulmanes toman las armas para extender su dominio y su poderío. Conquistan el norte de África, que era muy cristiano, Egipto, conquistan Palestina, la Tierra Santa, conquistan Siria, Persia, el norte de África, y conquistan España, llegando hasta los Pirineos, estando a punto de entrar y conquistar, convertir toda Europa musulmana. Si esto no se hubiese parado, ahora la fisonomía de Europa y del mundo entero hubiese sido completamente distinta, claro, porque hablamos de Europa, después eso, hablamos de América, hubiese cambiado completamente todo. Entonces, frente a un Estado islámico que nos está comiendo no solo los talones, sino todo, España la invadió prácticamente entera, invadió los lugares santos, los países de Occidente tienen que organizarse y decir, bueno, esto hay que hacer algo porque nos está comiendo por todos los lados. Es una pinza que nos agarra por el sur, el norte de África, el sur de Europa, nos agarra por la derecha, nos agarra por Turquía, toda esa zona, entonces es una tenaza que nos está agarrando por todos los lados, hay que hacer algo. Y entonces convocan las cruzadas, en primer lugar, para conquistar los sagrados lugares. Las guerras saben cuándo se empiezan, pero no cuándo se acaban. Se convoca un montón de gente, se convocan bulas para motivar a las cruzadas, porque claro, esto supone mover un montón de gente y un montón de dinero, un montón de comida, de armamento, de carpas, o sea, es una cosa muy, muy compleja. Los mahometanos estaban ya organizados, los cristianos tienen que organizarse. Y prácticamente desde el 1098 hasta el 1274 se organizan estas varias cruzadas, que no son todas seguidas, sino que hay cruzadas, hay tiempos de paz, después vuelve a haber cruzadas, y como pasa en todo este tipo de guerras, necesitas gente y coges a quien sea. Entonces se mete todo tipo de aventureros, de presidiarios, y se organiza un ejército bastante variopinto, donde hay gente de muy buena talla humana y cristiana, y hay gente que va por la aventura, por el dinero, por salir de la cárcel,
Y ahí es donde aparecen esas imágenes que vemos en muchas películas de cruzados que dejan mucho que desear. Como dice el dicho, no es oro todo lo que brilla. Pero ciertamente el imperio cristiano tenía que defenderse. De ahí es como surgen las cruzadas. Ha habido santos que han promovido las cruzadas, el mismo San Bernardo, pero después él mismo se desencantará al ver que esto es una barbaridad. San Francisco de Asís, años después, él retomará lo que sucedió con las primeras invasiones de los bárbaros. En lugar de luchar contra ellos, vamos a intentar evangelizarlos. Otro fenómeno son las herejías. Frente a esta iglesia que se ha apoderado, valga la redundancia, de economía y de poder, aparecen movimientos heréticos que critican a la iglesia fuertemente, con un deseo en un primer momento más o menos sincero de renovación de la iglesia, pero sí muy crítico contra la iglesia. En este imperio de cristiano donde todo está unido alrededor de la iglesia, alrededor del cristianismo, estas divisiones dentro del cristianismo quiebran precisamente el cristianismo. Entonces la herejía se convierte en un problema de orden público, genera una división social y serán los primeros interesados, las autoridades civiles, en fundar estos tribunales de la Inquisición. Serán ellos los que pidan a la Iglesia que establezcan estos tribunales para verificar quién es hereje e intentar convencerle para que vuelva a la sana doctrina y si no condenarlo, para evitar esta dispersión de la cristiandad. Entonces, quienes piden los tribunales son los mismos reyes cristianos. En el caso de la Inquisición española, que es la primera, es el rey quien pide a la Iglesia que instituya estos tribunales. El nombre de la Inquisición viene del verbo inquirir, que ya no se usa prácticamente en castellano mucho, que es preguntar para averiguar, a ver cuál es realmente la opinión de esa persona o de ese grupo de personas. Y ahí de inquirir viene la palabra Inquisición. El origen de la Inquisición es propiamente civil, encargado a la Iglesia. La Iglesia más adelante lo encargará, veremos, a los dominicos. Y lo mismo que hablamos de las cruzadas, decimos del Tribunal de la Inquisición. Se van a llegar a veces a extremos y donde se van a cometer también injusticias. Pero era un tribunal, no quiere decir que todo el que era llamado a la Inquisición era condenado, ni mucho menos todo el que era condenado a muerte. El caso de Galileo famoso, no le quemaron en la hoguera, lo que le dijeron es, le prohibieron enseñar esa doctrina y le mandaron a hacer unas oraciones todos los días de su vida y murió en su cama santamente recibiendo los sacramentos. Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, se han visto frente a la Inquisición, han presentado sus documentos, han hecho sus declaraciones, los han soltado, han aprobado sus libros, o sea que no es que todo el que va allí acababa quemado, ni muchísimo menos. Quemaron muchas más brujas, veremos el próximo tema, los calvinistas y los hugonotes, que es lo que la Inquisición quemó en todos los siglos. Otro momento importante es los centros docentes pertenecen a la Iglesia. Los monasterios, ya decíamos, son los lugares donde se guarda la cultura, donde se copian los libros, no había imprenta todavía, ni mucho menos, y donde se estudia todo esto. Aparecerán también las catedrales. La catedral viene el nombre de cátedra, que es el sillón, el sitial, desde donde el obispo enseña, sienta cátedra. Entonces, alrededor de los monasterios y de las catedrales van a aparecer a partir del siglo XIII las universidades, donde son estudios universales, de ahí viene el nombre de universidad. Las grandes universidades de Europa, todas han ido naciendo en esta época, alrededor, repito, de los monasterios y de las catedrales, porque los primeros profesores van a ser clérigos, principalmente monjes.
Se forma así la escolástica, un movimiento cultural eclesial dentro de la Iglesia, donde se unifica la cultura clásica, que se había barrido con las invasiones de los bárbaros, la filosofía aristotélica, que se recupera, porque en principio era la filosofía platónica, la Sagrada Escritura y la tradición de los santos padres, que veíamos también ya en el tema pasado. Grandes figuras de esta época escolástica son Santo Tomás de Aquino, dominico, San Buenaventura, franciscano, y Dulce Escoto, también franciscano. Vamos a volver un poquito para atrás para ver el inicio de la vida monástica, porque efectivamente tuvieron un papel muy importante a lo largo de toda la Edad Media. Ya habíamos visto en el tema pasado, una vez que se convierte la masa al cristianismo, lo mismo va a pasar con los pueblos que vienen del norte, los bárbaros, se convierte el rey y se convierte todo el pueblo. Entonces la mayoría se bautiza porque ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y el nivel de vida cristiana baja mucho. Hay mucha gente que es cristiana de nombre, tiene ciertas costumbres, pues si todo el mundo va a la misa, pues tendremos que ir a la misa, pero no hay una vivencia auténtica del cristianismo. Entonces aparece en algunos cristianos un deseo de una vida más radical. Y esto se concreta en el desierto. Dicen, no, este mundo está perdido, vamos al desierto. En el desierto se dedican a la oración, al ayuno, grandes ayunos. En el desierto se come lo que hay, básicamente animales y plantas silvestres, una gran penitencia, una gran vida de oración. Y curiosamente estos hombres que aparentemente se apartan del mundo, resulta que el mundo les va a buscar a ellos. Se les va uniendo gente y son buscados. Por un lado tenemos los anacoretas, los que viven solos, algunos vivían completamente solos en mitad del desierto, pero la gente se entera de ellos y va a preguntarles, a hacerles consultas, simplemente a estar al lado de ellos, como a absorber una especie de vida espiritual intensa que ellos tienen. El caso más famoso es San Antonio, que es todavía de la primera etapa de la Iglesia. Después se van dando cuenta que los anacoretas tienen muchos inconvenientes, de hecho hay varios que se rayan, pero bien rayados. Y San Pacomio es el que va a organizar la vida comunitaria, lo que se van a llamar los cenobios. Su hermana María organiza también la vida comunitaria femenina, también en el desierto. La vida comunitaria evita que algunas personas se excedan en las penitencias, en los ayunos, y se les vaya, como digo, algún perno de la cabeza. Y viven ya la vida litúrgica de la Iglesia, coincidiendo con la vida litúrgica de la Iglesia, tienen sacerdotes ordenados y ya empiezan a dedicarse al estudio, además de la oración. Un gran paso en esto será San Benito, ya en el siglo, vemos ahí, siglo V, siglo VI, se le llamará Padre de Europa por todos los monasterios benedictinos que se van a ir regando por toda Europa y van a ir formando la nueva cristiandad. La máxima de él es ora et labora, trabaja y ora, de tal manera que se busca un equilibrio entre el trabajo y la oración, la vida de penitencia y la vida de trabajo, la austeridad y la vida de familia, de comunidad. Van a ser los grandes evangelizadores, en primer lugar porque van a buscarles a ellos, y después ellos como comunidad serán enviados principalmente por los papas a evangelizar a distintos lugares, como habíamos visto antes, a Alemania, a Inglaterra y a Irlanda. Serán los que cuiden la cultura y los que extiendan la cultura. Y serán los que mantengan la agricultura, la hagan crecer, estudien nuevos cultivos, nuevas formas de sembrar, de guardar el grano, de tal manera que serán los que cuiden toda la vida en Europa, no solo la vida cultural, sino toda la vida. Alrededor de ellos empezará a vivir gente, algunos para ayudarles a sus extensiones irán creciendo, para ayudarles a trabajar en sus extensiones, para aprender de ellos, para ser guardados por ellos. Las invasiones seguían estando presentes, llegaba cualquiera y arrasaba con todo,
Entonces se iban a vivir a los alrededores de los conventos, o si podían dentro del convento en algún rinconcito, y alrededor de los conventos y de las catedrales se irán formando las ciudades, se irán buscando refugio, comida, enseñanza, seguridad, salud, porque también son los que se van a ir preocupando de ir haciendo recetas para ir curando a las personas. Por eso se les llama los padres de Europa. Saldrán de estos conventos muchos y buenos misioneros, saldrán muchos obispos y muchos y buenos y santos papas de la Iglesia también. Como decíamos, alrededor de los monasterios y catedrales surgen los pueblos y las ciudades. Hay algunas películas en base a todo esto, donde se juega mucho el morbo del oscurantismo y cosa que no es tan cierta, pero sí es cierto esto, ¿no? Hay una serie de televisión de hace años, de Tom Wilder creo que era, que es el que construyó una catedral, y alrededor de la catedral se ve cómo va creciendo todo un pueblo y después una ciudad. En el siglo XII aparecerán dos nuevas congregaciones religiosas con una fisonomía ya muy distinta, no tan ligados a sus conventos, a sus extensiones, a su copiar. Una de las grandes cosas que van a hacer los monjes es copiar, porque no hay imprenta, sino que van a tener extensiones de terreno mucho más pequeñas y van a tener mucha más libertad de movimientos de un lugar a otro. Estas dos congregaciones van a cambiar el nombre, sean las órdenes mendicantes, porque salen a mendigar y a predicar. Serán un gran factor de reforma en la Iglesia a partir del siglo XII y un factor también misionero, pero en un sentido distinto, sino en la misma Europa, una iglesia que se ha ido, un cristianismo que se ha ido desvirtuando, van a propiciar esa reforma dentro del clero, una evangelización dentro del clero y una evangelización dentro del pueblo llano, que también desconoce prácticamente todo del cristianismo, se han quedado con unas cuantas costumbres y supersticiones. Son los franciscanos y los dominicos. San Francisco de Asís nace en Italia en 1182 y se convierte y siente esa llamada a esa radicalidad del Evangelio. El Evangelio a la letra, a la letra, a la letra. Una de las cosas importantes es precisamente esa pobreza que le permite esa libertad de espíritu para salir a predicar a todo el mundo. Serán los grandes misioneros ambulantes que irán por las calles, por los pueblos, por las ciudades, anunciando a las gentes, como los apóstoles, el mensaje de salvación de Jesucristo, el reconocimiento de sus pecados, ordenar su vida, acercarse un poquito más a los sacramentos, perdón entre familias enteras divididas por años que se guardaban odios eternos. Ellos serán los que lo irán llevando. Unido a este deseo de pobreza, de radicalismo evangélico, aparece ese sentido eclesial. San Francisco tiene muy claro de que él va a reformar la iglesia, pero desde dentro. Es Dios quien le ha llamado y es Dios quien convocó a la iglesia, es Dios quien guía a la iglesia. Será la diferencia con los movimientos heréticos que veíamos antes y que sucederá después con la reforma, que quiere reformar a la iglesia, pero desde afuera. Con lo cual no están reformándola, sino que lo que están es partiéndola en dos o haciendo otra iglesia nueva. El otro movimiento importante son los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, nacido en España. Las fechas son más o menos las mismas, aunque después va a ser llevado a Francia y va a moverse un poquito por todo el centro de Europa. Ellos también se llamarán orden de predicadores, dan mucha importancia a la predicación, en cierto modo parecido a los franciscanos en cuanto que no son los que van a lugares que no son cristianos, sino que van a predicar a los cristianos, que se llaman cristianos, pero en realidad no viven como cristianos. Pero ellos, digamos, a un nivel un poquito más alto, a nivel del clero, a nivel de clase media, clase alta,
el franciscano como que va a tirar un poquito más para la clase baja, de tal manera que son complementarios el uno con el otro. Para esta predicación y esta lucha, defensa de la fe contra las herejías, será muy importante el estudio de la Sagrada Escritura, el estudio de la teología y, por lo tanto, la enseñanza. Ellos serán los grandes maestros, aunque los franciscanos también lo van a ser, aunque en un primer momento no fuese parte de su carisma, pero van a ser los grandes maestros de esos centros de estudios, de los que después surgirán las universidades, serán los defensores de la fe, los que lucharán dialécticamente, digamos, contra las herejías, los que irán formando la escolástica de la que hablábamos también antes. Es una nueva variante de la vida religiosa que a lo largo de los siglos va tomando distintas formas, porque el Espíritu Santo es el que va guiando a la Iglesia y por eso va motivando distintos carismas dentro de la Iglesia. Los conventos eran mucho más pequeños, las extensiones eran mucho más limitadas y el movimiento de un convento a otro será mucho mayor. Precisamente para esta predicación de la palabra de Dios, esta evangelización, esta defensa de la fe. La Edad Media también va a ser su crisis y muchas de las cosas ya hemos ido viendo, precisamente del poder por parte de la Iglesia. Prácticamente a partir del siglo XIV la idea de cristiandad hace crisis completamente, ¿sí? Por un lado, los nacionalismos europeos, cada país quiere ser él mismo, quiere ser autónomo y no quiere depender de la Iglesia. El rey de cada país va a querer manejar y manipular a la Iglesia. Lo veíamos antes, los problemas que tiene el Papa con el rey de Inglaterra, el rey de Alemania, el rey de Francia. Y esto va a hacer que la Iglesia se vea fragmentada y dividida. Incluso muchas veces va a pasar que los obispos y los cardenales jalan más para su país que para la Iglesia. El caso francés es el más claro de todo y lo volveremos a ver nuevamente cuando veamos la reforma y la contrarreforma. Precisamente en esta situación, el rey francés quiere que el Papa viva en Francia porque es el que de alguna manera le está cuidando, le está protegiendo de todas estas influencias y manipulaciones externas, pero de alguna manera también al tenerlo en Francia lo tengo más controlado. Y consigue efectivamente que Clemente V, acá tenemos los papas de Aviñón, se vaya a Aviñón en Francia, compran un terreno grande a nombre de la Iglesia para que sea independiente, para que no sea ni francesa, ni española, ni inglesa, ni italiana, ni nada de nada. Entonces, en teoría parece que está bien. Roma grita, clama, son varios siglos, 14 siglos de presencia del Papa en Roma. Roma se siente desangelada y reclama que el Papa regrese a Roma. Será una larga temporada de 1309 hasta el 1378, son prácticamente 70 años que los papas van a estar en Francia, en Aviñón. Por otro lado, se intenta, Santa Catarina de Siena escribe al Papa muchas veces, muchas cartas encendidas, diciéndole que tiene que regresar a Roma. Bueno, en el 1378 regresan a Roma y lo que en un principio parecía que las cosas iban a calmarse, resulta que se complica. Al llegar a Roma, Roma encierra a los cardenales y les obliga a elegir un papa, pero tiene que ser italiano, porque si sale otro papa francés, lo más probable es que se vuelva a ir a Aviñón y ya son 70 años, son muchos años, es una tradición que se puede perder y exigen un papa italiano. Eligen el papa italiano no es muy prudente, se pone un poquito tosco, por decirlo finamente, con los cardenales franceses salen huyendo, eligen otro papa en Aviñón y ya tenemos dos papas. Se empieza a hacer concilios y
acuerdos para que estos dos papas dejen de ser papas y aparezca un solo papa. Cuando mueren se elige otros. La cosa se complica de tal manera que llega a haber hasta 3 papas. Ahí en el texto lo tienen un poquito más detallado. Por fin la Iglesia la sigue guiando el Espíritu Santo, y a pesar de que todo estaba bien complicado y había muchos intereses políticos de por medio, en el Concilio de Constanza los papas o antipapas renuncian, y hay un tercer papa español, el Papa Luna, que no quiere renunciar, y dice, bueno, pues tú no renuncias, te renunciamos, que te coma el tigre y allí te quedas tú solo en tus tierras de España. Y ya por fin se elige un nuevo papa, y la Iglesia, el cisma de Occidente se soluciona, vuelve a tener un nuevo papa, pero lo que está claro es que las cosas están muy complicadas y estamos nuevamente en un cambio de época. Hay una decadencia de costumbres dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia también, por supuesto. Hay una gran ignorancia en el clero, en los sacerdotes, una gran ignorancia en el pueblo llano, lleno de supersticiones. A pesar de ese trabajo evangelizador que han ido haciendo los franciscanos y los dominicos, pero de eso ya han pasado también un par de siglos, y aparecen herejías, van apareciendo nuevamente herejías por todos los lados, y el grito que aparece es un grito urgente de reforma. La Iglesia va a estar ahí, que si sí, que si no. Va a demorar un poquito en convocar un concilio, que es lo que de alguna manera va a complicar más las cosas, pero bueno, eso ya es el tema del próximo mes. Este es un poquito el intento que hemos querido hacer de amontonar estos 11 siglos de historia de la Iglesia. Ahí tienen para que lo puedan ir leyendo también con calma y seguir avanzando con las autoevaluaciones y el trabajito para que no nos gane el tiempo. Nos vemos.